¿Cómo funciona el mercado eléctrico en España? Vamos a entender el mercado eléctrico. ¿Para qué sirve el mercado eléctrico? La clave para entender este mercado es entender que no hay una solución viable para almacenar energía a gran escala. Las baterías gigantes son aún demasiado caras. Por eso, cada vez que encendemos una luz o ponemos la lavadora o montamos un ascensor, usamos electricidad que se tiene que generar en ese mismo instante. No nos vale con la que se generó ayer. El mercado eléctrico hace que nos encontremos los que necesitamos la electricidad para poner nuestra lavadora con los productores de electricidad, las centrales eólicas, por ejemplo. El mercado tiene dos partes, dos submercados, uno mayorista y otro minorista. En el mercado mayorista, los generadores de energía, por ejemplo el parque eólico, venden energía a las comercializadoras. Luego hay un mercado minorista en el que las empresas que han comprado la energía en el mercado mayorista nos la venden a nosotros. Las subidas del precio de la luz que estamos viendo tienen su origen en el mercado mayorista. Aquí veis un gráfico del mercado mayorista diario para el 10 de septiembre a las 7 de la mañana. Por un lado, tenemos la curva de oferta que se forma a partir de la cantidad que ofrece cada generador de electricidad y el precio al que quiere ofrecerla. Los diferentes tipos de energía están en diferentes partes de este gráfico. Esto se llama una curva de oferta. En la parte más baja tenemos la energía nuclear que ofrece la energía a un precio muy bajo. No porque necesariamente le cueste poco, sino porque cerrar una planta es tan costoso que no se puede permitir que le desconecten. Entonces la ofrece para estar seguro de entrar en el mercado. Luego vienen la eólica y la solar, que tienen que consumirse en el momento en que se generan. Y hay viento o no hay viento, hay sol o no hay sol. Cuando hay viento y sol hay que generarla y venderla. Luego vienen las centrales térmicas, las de gas, las de ciclo combinado, que usan carbón, petróleo y gas, y que obviamente solo ofrecen energía si cubren el precio que les ha costado a ellos la materia prima, y que si la materia prima sube la ofrecen más cara. Las hidráulicas son las últimas que entran, porque ellas tienen una particularidad muy especial. Ellas pueden almacenar energía a gran escala. Las hidráulicas vacían el envase cuando la energía está más cara, por eso entran en la parte de arriba. Notad que esta decisión de los operadores es eficiente para nosotros, para la sociedad, porque si sueltan el agua cuando es más valiosa es precisamente cuando hay mucha demanda y cuando nosotros necesitamos esa energía. En el otro lado del mercado está efectivamente la demanda, y se produce cuando los consumidores necesitan encender su lavadora o una fábrica necesita poner la fábrica en marcha. Como en cualquier curva de demanda, cuanto más alto es el precio, pues menos gente va a querer consumirla. Ambas curvas se cruzan, y en el sitio donde se cruzan tenemos el precio de esa hora. Entonces, ¿qué pasa si ese día entra mucha más producción, por ejemplo nuclear, por abajo? Pues la curva entera se mueve a la derecha y el precio final baja porque hay más electricidad. En cambio, si se cierra una planta, por ejemplo nuclear, por abajo, pues el precio lo fijan las energías más caras y el precio sube. El precio al que se cruzan la oferta y la demanda es el precio al que se vende toda la energía. Aunque hayas ofertado la electricidad a un precio más bajo, todos cobran lo mismo. Todos los que están en el mercado a la vez, vendiendo a la vez, cobran el mismo precio sin importar el precio original al que han ofertado. En la prensa oís críticas a este tipo de mercados marginalistas, pero contrariamente a la discusión pública, el funcionamiento marginalista es el habitual en cualquier mercado competitivo. Todos los que están en el mercado ofreciendo el mismo bien idéntico cobran el mismo precio. Por ejemplo, en el mercado de la fruta hay mucha demanda de manzanas en un momento dado, las manzanas se venden a un precio muy alto y el productor, que tiene una plantación muy extensiva y que tiene costes bajos, pues en ese momento está cobrando más por sus manzanas y no pasa nada, él no las ofrece más baratas, todos las venden al mismo precio. Pero sí hay una peculiaridad que puede hacer que los beneficios sean excesivos, y es que si en un mercado cualquiera la energía nuclear, la hidráulica, otras energías pues tienen altos márgenes por encima del coste fijo de construir nuevas plantas, pues entrarían nuevos competidores, y al entrar los nuevos competidores desplazarían a las energías más caras y harían que los precios fueran más bajos. El problema es que esto no es una opción, no hay posibilidad de que entren nuevas plantas nucleares ni nuevas plantas hidráulicas, porque no hay emplazamientos, porque no hay permisos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Y por qué ha subido tanto el precio de la luz?
Al ver el gráfico de cómo se fija el precio, veis que es el gas, que es las últimas energías las que fijan el precio cuando hay mucha demanda, y el gas ha subido mucho en los últimos meses. ¿Por qué ha subido el precio de la luz? Para entenderlo, es necesario entender la factura. Vamos a mirarla con un ejemplo concreto, una factura de 53 euros en la que 28 euros son el consumo de energía y la potencia contratada. También aquí en esta partida está escondido un impuesto, la generación eléctrica, que los generadores acaban trasladando a los consumidores finales. Segundo, hay 18 euros que son el coste de la distribución, es decir, la infraestructura que nos lleva la energía hasta nuestra casa, y también esconde las políticas energéticas, las cargas, que son políticas energéticas erróneas, las primas a renovables, errores de políticas del pasado que se esconden aquí. 7 euros son impuestos explícitos, el IVA y el impuesto especial de electricidad, pero como habéis visto hay impuestos y cargas escondidos en las tres partes de la tarifa. Cuando estos días hemos visto que sube el precio de la luz, realmente lo que estamos hablando es de subidas en el mercado mayorista, pero tienen impacto no solo en la primera categoría, en la energía, sino que también afectan a los impuestos, como por ejemplo el IVA, que es proporcional al precio. El precio se ha disparado hasta récords históricos. Mientras que el 1 de enero costaba 4 céntimos el kilovatio hora, el 14 de septiembre costaba 17. Es una subida sin precedentes, se ha multiplicado por 4 y supone un choque muy duro, especialmente para los más vulnerables. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cuál es el motivo? El Banco de España apunta a dos problemas principales. El 50% de la subida se debe a la subida del precio del gas, y el 20% de la subida se debe al incremento de los derechos de emisión de CO2. Si tenemos en cuenta que el gas ha seguido subiendo mucho desde junio, es muy posible que ahora mismo más del 50% de las subidas se deba al gas. Y vamos a entender cada uno de estos dos factores. La subida del gas ha sido espectacular. Ha subido del equivalente a 2 céntimos el kilovatio hora a 5 en apenas unos meses. Esto se debe en primer lugar a una histórica ola de frío que sufrimos el año pasado con Filomena y que hizo que todos los españoles abriéramos nuestras calefacciones y redujéramos las reservas. Además, el gas que consumimos en España es importado y ha habido varios choques externos. China está acaparando mucho gas para su recuperación, Noruega tiene muchas instalaciones de mantenimiento y Gazprom, la productora rusa, no nos ha querido vender como nos ha estado vendiendo históricamente, quizás porque Putin está haciendo presión política a Europa. Por otro lado, hemos visto un aumento del precio de los derechos de emisión. Los derechos de emisión son un mecanismo que usamos en Europa para crear incentivos para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en las industrias más contaminantes. Este mecanismo funciona de la siguiente manera. Una empresa tiene derecho a emitir un máximo de CO2 y si se pasa, tiene que comprar los derechos a otras empresas en un mercado. Si consiguen emitir menos porque hace inversiones para reducir sus emisiones, puede vender derechos. Con lo cual, reduce más las emisiones de CO2 la empresa a la que le sale más barato y tenemos una reducción de la manera más eficiente posible. Pues bien, el precio de estos derechos ha subido porque ha subido la demanda por la recuperación económica y porque se ha limitado la oferta de derechos para ir limitando las emisiones de CO2 europeas. Es una decisión europea en su conjunto. Esto ha supuesto un incremento de precio de 21 euros a 60 euros por la tonelada de CO2 emitida. ¿Es este un precio muy alto? Bueno, cuando se hacen cálculos económicos para ver cuál debería ser el precio eficiente que llevaría a la emisión eficiente para luchar contra el cambio climático, se habla de 110 euros, un precio muchísimo mayor. En definitiva, la subida del precio de la luz se debe sobre todo a esta subida del gas y a esta subida del CO2, pero también a unos problemas estructurales en el mercado, un mercado eléctrico que no está bien diseñado del todo y que no funciona bien. Hemos visto las causas coyunturales, pero realmente hay también unos problemas estructurales muy profundos que tenemos que resolver en nuestro mercado eléctrico. Y os los voy a dividir en 6 categorías. Primero, el mercado está muy concentrado, tanto por el lado de la generación, donde las 5 mayores empresas generan 61%, como en comercialización, donde 5 empresas tienen el 90% del mercado. La consecuencia es que podemos elegir entre pocas y además de ser relativamente fácil, desgraciadamente, ponerse de acuerdo dada la malísima
política de competencia, como vamos a ver ahora. Segundo, este es un mercado con grandes barreras de entrada. Según un informe de la Comisión Europea, el mercado español tiene las mayores barreras de entrada de Europa en mercados energéticos. El informe de la Comisión Europea señala que las grandes empresas del sector utilizan tácticas de precios, acceso a clientes, facturación combinada, muchos mecanismos que no están disponibles para los nuevos competidores. En tercer lugar, los productores tienen muchas tecnologías. La misma empresa como Iberdrola Endosa, que tiene tecnología nuclear o eólica, también tiene ciclo combinado en gas, con lo cual pueden jugar con ellas, limitar la producción por un lado para subir el precio por el otro y beneficiarse por los dos. En definitiva, una mala estructura. Os voy a dar un ejemplo. Iberdrola en 2013 manipuló los precios de la electricidad al parar el funcionamiento de sus centrales hidráulicas para dejar que el precio subiese y ganar más dinero con otras energías. Esta treta le permitió obtener 21 millones de euros adicionales y tuvo un coste para los consumidores de 100 millones del recibo de la luz. Fijaros, 100 millones más. Además, la CNMC no está a la altura. Es una autoridad de competencia que además tiene que regular el mercado eléctrico y, dados los tres problemas, es muy importante que esté ahí asegurándose. Desgraciadamente no es ni fuerte ni independiente por diseño. Los políticos no lo han querido. Hay muchos conflictos de interés. Por ejemplo, un miembro del Consejo que se encarga de energía es el marido de la ministra de Transición Ecológica, con lo cual tiene que ver las mismas normas que ha pasado a su mujer. Por ejemplo, las multas son malas, bajas y no se cumplen. Iberdrola tuvo una multa de 25 millones por aquella manipulación que os contaba, en la que había ganado 21. O sea, ganas 21 y si te sale mal, te pone una multa de 25, pues es que casi te sale a cuenta. Además, hay una limitada interconexión de España con Francia. Este es un factor que hace que la península sea como una isla en términos energéticos y que tengamos mucha más volatilidad de la que tendríamos si pudiéramos importar energía cuando nuestros precios suben. Esto es muy importante, hay que mejorar las interconexiones con el dinero europeo. Y la sexta es la escasez de capacidad de almacenamiento de gas. No hemos construido infraestructuras, entonces no tenemos capacidad para aguantar el shock. Cuando tienes mucho en el almacén, pues si el precio sube, usas lo que está almacenado y nosotros no lo tenemos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles son las soluciones? Vamos a abordar las posibles soluciones y vamos a realizar un análisis de las medidas del Gobierno. El Gobierno ha propuesto medidas que en algunos casos van en la buena dirección. Por ejemplo, ha pedido a la Comisión Europea que compremos todos los europeos de forma centralizada el gas para aumentar nuestro poder de negociación con Putin o con Noruega y así poder conseguir una rebaja en los precios. En segundo lugar, el Gobierno propone reducir el impuesto a la electricidad al mínimo permitido por Europa. Pero, en general, las medidas que propone el Gobierno no son soluciones, sino que son patadas hacia adelante que no solucionan, sino posponen los problemas. El Gobierno propone quitarles a las empresas los ingresos extraordinarios, a las nucleares y renovables que han obtenido por la subida del precio del gas, que se estima en unos 2.600 millones. El objetivo que se persigue es sensato, pero la realidad es que este tipo de medidas que vienen de repente y que vienen después de que se ha producido el ingreso, produce una inseguridad jurídica y la sensación de improvisación que no es para nada buena para la inversión futura. Luego, el Gobierno propone limitar los desembalses. Creo que esto es un error. Entiendo la preocupación por el impacto medioambiental, pero la realidad es que hay que desembalsar precisamente cuando la luz está cara, cuando la electricidad está escasa. Para eso sirve la hidráulica, es la única energía que te permite evitar el pico gigante porque se produce cuando hay mucha demanda de energía. También propone limitar el IVA temporalmente. A mí no me gusta, el IVA tiene que ser sencillo, igual para todo, y suspender temporalmente el impuesto de generación eléctrica genera también incertidumbres porque es una carga extra que habría que eliminar definitivamente. Además, el Gobierno va a limitar el precio del gas. La reducción, la limitación que tiene el crecimiento del precio del gas natural en nuestras facturas domésticas de gas. Parece una magnífica idea, pero tiene una sorpresita escondida. Es que la diferencia entre lo que lo vamos a pagar y lo que cuesta se va a ir acumulando como deuda, una deuda que tendremos todos, y con el riesgo de que se cree otro déficit de tarifa, otra bola de nieve, que luego tenemos que terminar pagando de alguna manera. En definitiva, yo creo que estas son medidas un tanto aleatorias que yo creo que tienen que ver con esa extrañísima promesa del presidente de que íbamos a intentar tener la misma factura eléctrica en 2018, que realmente parecía completamente arbitraria.
¿Qué podemos hacer para abordar los problemas del mercado eléctrico y dar reales soluciones a los ciudadanos? Primero, como hemos visto, el coste de energía está muy relacionado con el mix energético y la energía nuclear es una parte clave de este mix, es el 23% de la producción peninsular. Yo creo que eliminar a la vez las plantas que dependen de hidrocarburos, gas, carbón y petróleo, porque generan CO2, y a la vez las nucleares, va a ser imposible para nuestra economía. Tenemos que escoger una de las dos, porque las renovables son intermitentes y por eso yo creo que lo que debemos hacer es renovar las plantas nucleares, asegurarse que podemos extender la vida útil de forma absolutamente segura y a la vez que hacemos esto, esta extensión del parque nuclear puede combinarse con esa nueva energía. Se podría sacar del sistema marginalista y subastarla, como se hace en Francia, para permitir contratos a largo plazo y un precio estable para esa energía nuclear. Como vimos, gran parte de los problemas que tiene el mercado eléctrico español se deben a la falta de competencia en el sector. Hay mucha concentración, hay barreras de entrada, hay una CNMC que no funciona y tenemos que conseguir que el mercado sea lo más competitivo posible. Para eso creo que hacen falta dos soluciones muy importantes. Por un lado, debemos limitar el excesivo poder que tienen las eléctricas. Hay que desconcentrar el mercado de energía y forzar que los productores integrados que hacen tanto gas como hidroeléctrica, nuclear, renovable, se dividan, no hagan todo esto a la vez. En segundo lugar, desde el punto de vista regulatorio, tiene que funcionar la CNMC. Tenemos que convertirla en una entidad fuerte, despolitizada, libre de presiones políticas, de presiones a las empresas, lo contrario de lo que es. En el apartado impositivo hay que eliminar el impuesto a la generación eléctrica, reducir al máximo el impuesto especial a la electricidad para evitar la doble o incluso la triple imposición, un impuesto que grava a otro impuesto y que acaba engrosando la factura de forma artificial. Además, tenemos que incrementar las interconexiones con el resto del continente europeo y en particular con Francia, que ahora son muy estrechas. Hay que poder comerciar mucha más energía para reducir los vaivenes de precio que al ser una isla eléctrica sufrimos en España. Y por último, hay que hacer que la transición hacia el modelo libre de emisiones de CO2 que estamos buscando no se haga a costa de los más vulnerables. Este camino nos lo muestra Ontario, en Canadá, donde todas las familias reciben un cheque para compensar los impuestos sobre los combustibles fósiles. To offset the costs of the new taxes, the government has vowed to put more money back into the pockets of those in the affected provinces. On their upcoming tax return, residents will receive what is being dubbed Climate Action Incentive Payments. Una familia de 4 miembros recibe un cheque de $600 canadienses al año. Si está en un medio rural, recibe un 10% más. De esta manera, los más vulnerables se les ayuda más, porque una familia muy vulnerable que gaste $400 canadienses en energía recibe 600 y ha ganado una transferencia neta de 200. Una familia con mejor posición que ha gastado en impuestos de energía 1.000 se devuelven 600 y tiene un impuesto neto de 400. Creo que en España habría que hacer algo parecido, compensando los efectos del incremento de los precios que vamos a tener a medida que luchamos contra el cambio climático, con cheques para las familias que sean financiados con los ingresos de las subastas de derechos de emisión. Esto limitaría las distorsiones de todas estas herramientas extrañas del gobierno y nos aseguraría que la necesaria transición energética no se haga a costa de los más vulnerables.